Domingo, 31 de mayo de 1970. 3:23 de la tarde. En Yungay, una ciudad de 20.000 habitantes encajada entre los Andes peruanos, la vida transcurre con la calma de un domingo de verano. Algunas familias almuerzan. Otras siguen el Mundial de México por la radio. En las plazas, los niños corren entre los puestos del mercado. El sol cae sobre el valle del Callejón de Huaylas con esa luz dorada de las tardes andinas que hace que el mundo parezca perfectamente a salvo. Nadie mira hacia arriba. Nadie mira hacia la cumbre del Huascarán, a 6.000 metros de altura, donde algo está a punto de desprenderse. 45 segundos después, el suelo ruge. Las paredes de adobe se agrietan. Los techos caen. La gente corre sin saber hacia dónde. Y desde las alturas llega un sonido que nadie en ese valle ha escuchado nunca. Un rugido que no viene del suelo. Que viene de la montaña. Lo que baja no tiene nombre todavía. En 4 minutos, enterrará una ciudad entera bajo 30 metros de lodo, hielo y roca. Y cuando el silencio regrese al valle, Yungay habrá desaparecido de la superficie de la tierra. Para entender lo que ocurrió ese domingo, hay que entender el lugar donde ocurrió. El Callejón de Huaylas es un valle largo y estrecho en el departamento de Ancash, en el centro norte del Perú. A su lado occidental corre la Cordillera Negra. A su lado oriental, la Cordillera Blanca, la cadena de montañas tropicales con nieve permanente más extensa del mundo. Y en el extremo norte de esa Cordillera Blanca se eleva el Huascarán, con sus 6.768 metros de altura, la cima más alta del Perú y la segunda de toda América del Sur. Es una montaña de una belleza que corta la respiración. Y de una inestabilidad que los geólogos conocían bien. En enero de 1962, 8 años antes de esta historia, el Huascarán ya había enviado una advertencia. Un desprendimiento de hielo y roca desde la pared norte de la cumbre generó una luz que sepultó el pueblo de Ranrairca y mató a más de 4.000 personas. Fue una de las catástrofes naturales más mortíferas de América Latina en el siglo XX. La advertencia fue documentada. Fue estudiada. Y fue ignorada. Yungay, a pocos kilómetros de Ranrairca, siguió creciendo al pie de la misma montaña. Sus 20.000 habitantes siguieron viviendo bajo la sombra del mismo glaciar que en 1962 había mostrado lo que era capaz de hacer. 8 años después, el Huascarán volvería a moverse. Esta vez con una fuerza incomparablemente mayor. A las 3:23 de la tarde del 31 de mayo de 1970, a 25 kilómetros de la costa peruana, en el fondo del Océano Pacífico, 2 placas tectónicas que llevaban siglos acumulando tensión cedieron de manera abrupta. El terremoto registró una magnitud de 7,9. El movimiento se extendió a lo largo de más de 200 kilómetros de falla submarina. La energía liberada fue equivalente a miles de bombas atómicas. En el Callejón de Huaylas, los 45 segundos que duró el sismo principal fueron suficientes para colapsar la mayor parte de las construcciones de adobe que formaban los pueblos y ciudades del valle. Las casas de barro, que eran la arquitectura tradicional de la región, se desintegraron como si estuvieran hechas de papel mojado. En Huaraz, la ciudad más grande del departamento, decenas de miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros en cuestión de segundos. Pero mientras la gente intentaba sobrevivir al terremoto, buscar a sus familias entre los escombros, entender lo que había pasado, a 6.000 metros de altura algo estaba ocurriendo que haría que el terremoto mismo pareciera solo el prólogo. La vibración sísmica había recorrido los Andes a la velocidad del sonido. Cuando llegó al Huascarán, encontró una pared de hielo que llevaba décadas en equilibrio precario. El mismo sector norte que había cedido en 1962. El mismo glaciar. La misma roca inestable debajo. Esta vez, la vibración fue suficiente para fracturar una masa de aproximadamente 800 metros de ancho y 1 kilómetro de longitud. Hielo, roca, nieve y los sedimentos acumulados durante siglos comenzaron a moverse hacia el valle. El volumen total del desprendimiento se estimó en entre 50 y 100 millones de metros cúbicos. Para tener una referencia, era el equivalente a 35.000 piscinas olímpicas llenas de hielo y roca cayendo verticalmente desde una altura de 3 kilómetros. Lo que convirtió ese desprendimiento en algo sin precedentes en la historia moderna no fue solo su volumen. Fue su velocidad. Al caer por la pared vertical de la cumbre, la masa generó debajo de sí un colchón de aire comprimido que actuó como lubricante. La roca y el hielo no rodaron por la montaña. Flotaron sobre ese colchón de aire, reduciendo la fricción casi a cero. La velocidad que alcanzó el alud superó los 300 km por hora en los tramos más pronunciados. 300 km por hora. Más rápido que un tren de alta velocidad. Más rápido que la mayoría de los aviones de la época en velocidad de crucero. Y delante de esa masa, como mensajero de lo que venía, corría una onda de presión de aire que derribaba lo que encontraba antes de que la roca y el hielo llegaran.
Árboles, estructuras, personas, todo era barrido por ese viento invisible que precedía al apocalipsis unos segundos. El alud recorrió los 14 kilómetros que separaban la cumbre del Huascarán del valle donde estaba Yungay en aproximadamente 3 a 4 minutos. En su camino, debería haber sido detenido por la Cordillera Negra del Atok, una cadena de colinas que actuaba como barrera natural entre la montaña y el valle. Colinas que en 1962 habían desviado el alud anterior, salvando a Yungay. Esta vez, la masa era demasiado grande y viajaba demasiado rápido. Saltó sobre las colinas. Las sobrepasó. Continuó hacia el valle. En Yungay, a las 3:27 de la tarde, 4 minutos después del terremoto, algunas personas estaban todavía de pie entre los escombros del sismo. Otros habían salido corriendo hacia las afueras. Otros no se habían movido todavía, paralizados por lo que acababan de vivir. El sonido llegó primero. Un rugido que venía del norte. Bajo y profundo inicialmente, creciendo rápidamente hasta convertirse en algo que los supervivientes describirían décadas después como el sonido más aterrador que habían escuchado en sus vidas. Algunos lo compararon con el rugido continuo de un motor enorme. Otros dijeron que era como si la montaña entera estuviera cayendo. Porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La masa de hielo, roca y lodo entró al valle de Yungay a una velocidad que todavía permitía muy poca reacción humana. Arrasó los barrios exteriores de la ciudad. Siguió avanzando. Cubrió la plaza mayor, la catedral, los mercados, las escuelas, las casas donde las familias estaban todavía bajo los escombros del terremoto. En menos de 2 minutos, Yungay desapareció bajo una capa de lodo y roca de entre 10 y 30 metros de profundidad. La ciudad entera. Sus calles, sus edificios, su historia, sus 20.000 habitantes. Pero no todos murieron. En los últimos segundos antes del impacto, algunos corrieron instintivamente hacia los puntos más altos que tenían cerca. Un grupo de niños que asistían a una función de circo en las afueras de la ciudad corrió hacia una pequeña elevación donde estaban las carpas. El circo estaba en una zona ligeramente más alta que el centro urbano. Esos metros de diferencia los salvaron. Pero el lugar donde sobrevivió el mayor número de personas fue el cementerio municipal. El cementerio de Yungay estaba construido sobre una colina al norte de la ciudad, coronada por una estatua del Cristo Redentor con los brazos abiertos. En los segundos que siguieron al rugido, decenas de personas corrieron hacia esa colina. Treparon entre las lápidas. Se aferraron a las cruces y a los árboles. El lodo llegó hasta la base de la colina y se detuvo. Los sobrevivientes del cementerio miraron hacia abajo. Donde minutos antes había una ciudad, había ahora una superficie gris y plana. Sin formas reconocibles. Sin edificios. Sin calles. Sin nada. Solo silencio. Y el olor a tierra húmeda mezclado con algo que ninguno de ellos sabría describir. El impacto de la luz generó una nube de polvo y vapor de agua que se elevó cientos de metros sobre el valle y permaneció flotando durante días. Esa nube hizo casi imposible el rescate aéreo en las primeras 48 horas. Los helicópteros no podían ver el suelo. Los pilotos no podían orientarse. Cuando finalmente fue posible sobrevolar la zona, lo que vieron los rescatistas desde el aire fue la imagen que mejor define la magnitud de lo ocurrido. El callejón de Huaylas, que en los mapas y en la memoria colectiva era un valle de ciudades y pueblos y campos cultivados, se veía ahora como un paisaje lunar. Una superficie gris interrumpida aquí y allá por las copas de los árboles más altos que sobresalían del lodo como dedos buscando aire. Las cifras finales del desastre del 31 de mayo de 1970 son todavía hoy difíciles de procesar. El terremoto y el alud del Huascarán mataron en total a más de 70.000 personas en todo el departamento de Ancash. Dejaron a 150.000 heridos y a 800.000 sin hogar. Solo en Yungay y su área inmediata, el número de muertos superó los 20.000. De una población de 20.000 personas, sobrevivieron menos de 300. La tasa de mortalidad fue superior al 98%. El gobierno peruano declaró a Yungay Campo Santo, cementerio nacional. No se permitiría construir sobre sus ruinas. Los 20.000 muertos que yacían bajo el lodo serían su propio sepulcro y su propio monumento. Hoy, más de 50 años después, Yungay existe en dos versiones. La nueva Yungay fue construida en una zona más alta y más segura del valle. Sus habitantes son los hijos y nietos de los sobrevivientes y de las personas que llegaron a repoblar la región. Tienen escuelas, mercados, una plaza. Intentan vivir. Y a pocos kilómetros, el Yungay original permanece exactamente como quedó aquella tarde.
Bajo el lodo solidificado que lleva décadas endureciéndose sobre las casas y las calles y las personas que no pudieron salir. En la superficie, asoman algunos restos. Partes de muros. Fragmentos de árboles. Las ruedas de vehículos que el lodo no pudo cubrir completamente. Y sobre todo, visible desde cualquier punto del área, el Cristo del cementerio con los brazos abiertos, mirando hacia abajo sobre el campo gris que fue una ciudad. La historia del Huascarán de 1970 no es solo la historia de un terremoto. Es la historia de una advertencia que fue ignorada. En 1962, la misma montaña, el mismo glaciar, el mismo sector norte, había enviado un mensaje que el mundo científico registró y analizó. 8 años después, cuando el Huascarán habló de nuevo, 20.000 personas que vivían al pie de esa montaña pagaron el precio de no haber escuchado. La naturaleza no repite sus advertencias indefinidamente. Y los valles bajo las montañas inestables no preguntan si estás listo antes de moverse. Lo que quedó de Yungay es silencio. Y bajo ese silencio, 20.000 historias que no terminaron como deberían haber terminado. Si esta historia te ha llegado, si crees que estas tragedias merecen ser recordadas y comprendidas, suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocía la historia del Huascarán? ¿Habías escuchado hablar de Yungay antes de hoy? Porque recordar es la única forma de honrar a quienes ya no pueden hablar por sí mismos.